¿Listo? Muy bien. Nos habíamos quedado en esta parte de aquí. Estábamos hablando de los vasos sanguíneos, de la estructura general, y habíamos comparado, pues, en cuanto a su pared muscular, tejido elástico, lumen, permeabilidad y presión. Y justamente la última pregunta era sobre la permeabilidad, y es que los capilares, al ser vasos sanguíneos más pequeñitos, diminutos, permiten, pues, el intercambio, permiten el paso de moléculas, nutrientes, ¿no? Entre ambos vasos sanguíneos, ¿no? Cosa que no sucede con las arterias y las venas, dado la presencia de pared muscular o tejido elástico. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, terminamos esta parte del sistema circulatorio presentándote este esquema o plan general del sistema circulatorio en los mamíferos. Como notarás, ¿no? En esta imagen, y recordando que el propósito de nuestro sistema circulatorio es llevar sangre a diferentes partes o puntos del cuerpo. Y para cumplir con este objetivo, a cada órgano le llega una arteria desde el corazón. Y también una vena se encarga de regresar la sangre al corazón. Usualmente estas arterias y venas son denominadas anteponiendo el nombre del órgano, ¿no?, al adjetivo apropiado. Por ejemplo, si nos enfocamos a nivel del hígado, tenemos que la arteria es la hepática y la vena que se encarga de recoger es la hepática. O a nivel del riñón, ¿no?, llega la arteria renal y recoge la vena renal, ¿no? Entonces así podemos mencionar, por ejemplo, en la parte inferior, ¿no?, al hígado, por ejemplo, los riñones o los genitales, llega la arteria genital y recoge la vena genital. A nivel de las piernas, llega la arteria ilíaca y recoge la vena ilíaca. En la parte superior, que no se logra visualizar en este esquema, tenemos a nivel de la cabeza y el cuello, llega la arteria carótida y recoge la vena yugular. A nivel de los brazos, llega la arteria subclavia y recoge la vena subclavia. Y a nivel de los pulmones, ya hemos revisado hace un rato que la arteria pulmonar, a excepción de la mayoría de arterias, lleva sangre venosa a los pulmones, ¿no? Y de los pulmones recoge la vena pulmonar, recoge sangre oxigenada que la lleva al corazón. ¿Listo? Recuerda que la arteria pulmonar y la vena pulmonar son excepciones a lo que normalmente se conoce que las arterias son las que llevan sangre oxigenada y las venas recogen sangre desoxigenada. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si se rompe un vaso sanguíneo? Obviamente se debe prevenir la pérdida de sangre porque la presión sanguínea puede disminuir de forma peligrosa. Pero por otro lado, no debe ocurrir coagulación durante una circulación normal, porque el coágulo podría cortar la administración de sangre a un órgano vital y producir la muerte por trombosis. Por lo tanto, decimos que el proceso de coagulación es bastante complejo e involucra lo siguiente. Primero, ante un vaso sanguíneo lesionado, las células dañadas y plaquetas van a liberar la famosa tromboplastina. Esta tromboplastina, en presencia de calcio y en presencia de vitamina K, va a convertir la protrombina
en trombina. Y a su vez la trombina convierte el fibrinógeno soluble en fibrina insoluble. Esta fibrina forma una red de hilos que van a atrapar a los glóbulos rojos y así formarán un coágulo de sangre, debajo del cual se va a llevar a cabo la reparación de la herida. Todo esto que te he detallado ocurre durante una coagulación sanguínea normal, en una persona normal, con coagulación normal. Pero ¿qué pasaría con una persona hemofílica? Aquella que no puede sintetizar adecuadamente los factores de coagulación. La herida no coagulará y obviamente tendrá problemas, esta persona deberá ser bastante cuidadoso para no generarse heridas, ¿ya? De este tema todavía vamos a hablar posteriormente en la semana número 12 aproximadamente, porque la hemofilia es una enfermedad genética, ¿no? Es una enfermedad genética que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Hasta aquí hemos hablado de la coagulación y de lo complejo que es este proceso y de las etapas que comprende. Hacemos una captura de pantalla para irnos a la siguiente diapositiva, chicos. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva y ya vamos a hablar a continuación del sistema linfático. Recuerda que el líquido intersticial que se acumula fuera de los capilares sanguíneos es recuperado hacia el torrente sanguíneo gracias a este sistema. Cuando este líquido ingresa a los vasos linfáticos, cambia de denominación y se llama linfa. Por lo tanto, este sistema linfático se encarga de eliminar el exceso de líquido intersticial, retornándolo a la sangre. También transporta las grasas desde el intestino delgado hacia la circulación sanguínea y ayuda también a combatir las infecciones mediante los ganglios linfáticos. ¿Y quiénes son los ganglios? Recuerda que este sistema está formado por estos ganglios linfáticos que se están distribuyendo en varios puntos de nuestro cuerpo. Pueden encontrarse en las axilas, pueden encontrarse en el cuello, pueden encontrarse en la zona de la ingle. Pues recuerda que estos ganglios actúan como filtro para materia particulada, ¿no? Es más, cuando tú te enfermas, de repente estás resfriado, tocas tu cuello, esos ganglios se inflaman. Igual en la zona de las axilas también estos ganglios se van a inflamar, porque lo que hacen estos ganglios son actuar como filtro para esta materia particulada que serían los microbios, evitando que lleguen a la circulación general. Además, te presento otra diapositiva donde te muestro, ahora hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente. ¿No? Y en esta siguiente te muestro la estructura de un ganglio linfático, donde, por ejemplo, aquí nuestros glóbulos blancos se activan para la defensa del cuerpo. Recuerda que este ganglio actúa como filtro de materia particulada, ¿no? De cualquier partícula extraña, como son los antígenos. Es así que la llegada de los antígenos hace que nuestras células de defensa, nuestros glóbulos, se activen porque entran en contacto con estas partículas extrañas. Y es así que luego el resultado es la salida ya de linfocitos y macrófagos activados, preparados para la defensa de nuestro cuerpo. ¿Listo? Captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, consulta con respecto al sistema circulatorio o linfático? ¿Todo está claro? ¿Listo?
Muy bien. Ahora, pasamos al mecanismo de transporte en las plantas. Recordarás que te dije inicialmente que las plantas no tienen sistema circulatorio. Lo que podemos encontrar en ellas es un mecanismo de transporte. Por ejemplo, para comenzar, sabemos que las plantas, y eso ya lo hemos visto hace algunas semanas, a través de las raíces debe ocurrir la absorción del agua y las sales minerales, ¿no? Y lo estamos viendo en esta parte de la diapositiva. A ver, te lo voy a mostrar aquí, ¿no? Acá tenemos, a ver, aquí, acá. A nivel de la raíz, a través de los pelos absorbentes, se da la absorción de agua y sales minerales, lo que conformarán la famosa savia bruta, ¿cierto? Pero luego, ¿cómo es que esta savia bruta va a poder ascender desde la raíz hasta las hojas, donde ocurre el proceso fotosintético, que bien sabes que hemos revisado en la semana 5? O sea, desde la raíz hasta las hojas, aún en contra de la gravedad. ¿Cómo podría explicarse esto? En contra de la gravedad, desde las raíces hasta las hojas, donde se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis, ¿no? Y luego, una vez realizado la fotosíntesis a nivel de las hojas, en las hojas se acumula gran cantidad de moléculas orgánicas y hay que repartirlas a través de un movimiento descendente desde las hojas hasta cada rincón de la planta, estos nutrientes. ¿Ya? Entonces, todo eso lo vamos a explicar a continuación. Son mecanismos de transporte que ocurren en la planta y todo esto es gracias a tejidos conductores que ya hemos revisado. Estos tejidos conductores son el xilema y el floema. Muy bien, entonces comenzamos con esta primera parte, esta parte número 1, que es cómo el agua y las sales minerales van a poder ingresar o difundir a través de la raíz. Tenemos acá un corte de una raíz y tenemos por aquí a los pelos absorbentes, ¿no? Ya conoces cuáles son los pelos absorbentes, están acá, igual te lo marco, ahí está el pelo absorbente. Acá también pelo absorbente o radicular es lo mismo. ¿Listo? Estos pelos, a través de estos pelos es que se da la absorción del agua, principalmente. Y debido a la presión osmótica, gran parte del agua se difunde a través de las paredes celulares. A ver, vas a notar por acá lo que te estoy hablando. Mira esta ruta de aquí, la que está representada de azulito, ¿no? El agua está difundiendo a través de las paredes celulares. ¿Listo? Y es más, logra atravesar este tejido. Este tejido llamado endodermis. No sé si lo logras ver por acá, la endodermis. Entonces, esta ruta o vía que logra atravesar la membrana plasmática o la pared celular, esta ruta recibe el nombre de la ruta simplasta, ¿no? Y acá está también detallada. Estás observando que esta ruta está atravesando las paredes celulares. Es más, logra atravesar este tejido llamado endodermis, y lo estamos viendo por acá. Este endodermis, acá está el endodermis. Pero esta endodermis sucede que tiene ciertos engrosamientos y esos engrosamientos reciben el nombre de las bandas de Caspari. La banda de Caspari son engrosamientos que se encuentran en este tejido endodérmico.
Profesora, ¿y por qué están estas bandas de Caspari? Estos engrosamientos parciales en la pared celular impiden la libre difusión. Es por eso que ves que la vía simplasto logra pasar sin problemas este endodermo o endodermis, pero la otra vía, llamada la vía apoplasto, esta vía apoplasto, que difunde el agua entre los espacios celulares, no logra pasar con normalidad. Y lo estamos viendo por acá también, que está difundiendo por los espacios y a duras penas logra pasar en algunos casos, ¿no? Entonces, el agua atraviesa las células del endodermis por ósmosis. Entonces decimos que la raíz va a funcionar como un osmómetro, en el cual la endodermis actúa como una membrana osmóticamente activa y los iones o sales minerales ingresan generalmente al xilema por un transporte activo, o sea, se gasta energía para que pasen las sales minerales. Recuerda que el lugar donde deben llegar, cuál es la meta a donde deben llegar el agua y las sales minerales, deben llegar a la parte central donde se encuentra el xilema, que es el tejido conductor encargado de transportar a la savia bruta, al agua y sales minerales. ¿Listo, chicos? Hasta ahí espero que todo esté claro. De esta manera es que se ingresa y se transporta el agua y las sales minerales por la raíz. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? Explicarte cómo es que se da este movimiento ascendente desde la raíz hasta las hojas. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por favor, hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente. ¿Listo? Muy bien. Y nos vamos a esta siguiente diapositiva. Entonces, debe ocurrir a continuación un movimiento ascendente, desde la raíz hasta las hojas. Pero ese movimiento ascendente es en contra de la gravedad, ¿no es así? Ascendente, ¿no? Entonces, ¿cómo se daría este movimiento ascendente? Y se explica de la siguiente manera. Hace un momento te expliqué de cómo se daba el paso del agua y las sales minerales a través de la raíz. Quiere decir que ahorita a nivel de la raíz hay una alta cantidad de agua y sales minerales. ¿Listo? Pero sucede que en paralelo, a nivel de los estomas, recuerda que los estomas son estructuras especializadas no solo en el intercambio gaseoso, sino también de la transpiración, una función que ya te había mencionado clases anteriores. El estoma es una estructura que permite el intercambio gaseoso, pero también a través del estoma es que se pierde agua por transpiración. Por lo tanto, decimos que a nivel de las hojas, por pérdida de agua, la cantidad de agua es menor. Vamos a poner acá una flechita hacia abajo. Hay menor cantidad de agua. Hay menor cantidad de agua. Por lo tanto, vamos a poner por acá. ¿Listo? Por lo tanto, ¿dónde hay mayor concentración o potencial de agua? A nivel de la raíz. ¿Dónde hay menor? A nivel de las hojas. Por lo tanto, te acordarás lo siguiente que te expliqué alguna vez. Vamos a poner acá como recordatorio. ¿Qué pasa si en una zona hay mayor concentración de algo y acá hay poquita concentración de algo?
¿Cómo es la tendencia? La tendencia siempre es de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, ¿verdad? Eso quedó claro hace muchas clases anteriores. Entonces, de una zona de mayor concentración o potencial. ¿Listo? Siempre la tendencia es de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración o potencial. ¿Listo? Siempre es así. Porque lo que se busca es siempre llegar a un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces, ¿dónde hay mayor concentración o potencial de agua, por ejemplo? Acá en las raíces. ¿Y dónde hay menor? En las hojas. Por lo tanto, la tendencia será de una zona de mayor a una zona de menor. Pero para poder explicar este ascenso a través de los vasos leñosos del xilema, que por cierto eran conductos con paredes lignificadas, la transpiración a través de los estomas crea una demanda de agua quizás suficiente para explicar el ascenso continuo del agua desde la raíz hasta el ápice de una planta, aún en contra de la gravedad. Entonces, el sol o la energía solar sería el responsable de esta transpiración y por lo tanto sería la energía solar el origen del ascenso de la savia bruta. Este movimiento ascendente es explicado mediante la cohesión y tensión. ¿Listo? Y según la cual la pérdida de agua en el proceso de transpiración proporciona la energía necesaria que permite el arrastre de las moléculas de agua hacia las hojas. Todo esto que te estoy explicando recibe el nombre de la teoría de arrastre por transpiración. ¿Ya? Entonces recuerda que una teoría que hace explica un fenómeno de la naturaleza y en este caso explicar cómo se da el movimiento ascendente de la savia bruta se ve explicado por esta teoría de arrastre por transpiración. Y como te decía, este movimiento ascendente, este mecanismo, trabaja gracias a que, primero, las moléculas de agua que ingresan al xilema se mantienen fuertemente unidas. Se mantienen fuertemente unidas por los puentes de hidrógeno y así forman una columna cohesiva. De esta manera forman una columna cohesiva de agua en la raíz, una columna bastante resistente, y esta cohesión entre las moléculas permite que se mantenga unido a toda la columna de agua dentro del xilema. Luego, la transpiración que está ocurriendo en las hojas produce una fuerza de tensión. Esta fuerza, como te decía, tira de la columna de agua hacia arriba. Entonces, esta tensión proporciona la energía para mover el agua en forma ascendente, ingresando el agua por ósmosis desde el xilema al mesófilo de las hojas. ¿Ya? Entonces, esta tensión tira de la columna de agua hacia arriba y hacia afuera en el xilema de las venas en las hojas. ¿Listo? Entonces, de esta manera se explica esta teoría de arrastre por transpiración. Muy bien. Entonces, una vez que la savia bruta llega a las hojas y ocurre el evento de fotosíntesis, producto de la fotosíntesis, ya sabemos, semana número 5. El producto de la fotosíntesis es que en las hojas se almacene una gran cantidad de moléculas orgánicas, ¿no? Hay una gran cantidad de moléculas orgánicas que deben ser ahora repartidas a cada rincón de la planta.
Entonces, ¿dónde hay menor concentración de estas moléculas orgánicas? Obviamente son los lugares de utilización, como pueden ser las raíces, como pueden ser los órganos en formación, frutos en formación, etcétera. Entonces, ¿dónde hay menor concentración de moléculas orgánicas? Nuevamente te lo pongo acá, en los lugares de utilización. Y ya sabes cuáles son esos lugares de utilización, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y dónde hay mayor concentración de moléculas orgánicas después de la fotosíntesis? En las hojas. Entonces pongo por acá aclarando, después de la fotosíntesis, ¿listo? Después de la fotosíntesis, a nivel de hojas, donde ha ocurrido principalmente la fotosíntesis, se concentra una gran cantidad de moléculas orgánicas y que deben ser repartidas a cada rincón de la planta. Es así que debe ocurrir un movimiento descendente de la savia elaborada, porque la savia elaborada tiene los nutrientes, productos de la fotosíntesis. Muy bien. Entonces, estos materiales orgánicos producidos de la fotosíntesis necesitan ser transportados a otras regiones de la planta, sea para el crecimiento, síntesis, reproducción, almacenamiento. Y este flujo de materiales debe ser rápido, aproximadamente entre 25 a 200 centímetros por hora. Imagínate que fuera por difusión. Si fuera por difusión, la velocidad sería re lenta, sería de unos 0.2 milímetros por día, o sea, nada, ¿no? Entonces, la velocidad debe ser mayor, aprox entre 25 a 200 centímetros por hora. Este movimiento descendente de la savia elaborada se explica también a través de una teoría. Esta teoría recibe el nombre de la teoría del flujo de masas, ¿ya? Con esa teoría se basa nuevamente en las diferencias de presión osmótica entre las células de las hojas con fotosíntesis activa y las células de los lugares de utilización, que pueden ser las raíces, pueden ser órganos en formación, frutos en formación, entre otros. ¿Ya? Entonces hay una diferencia en las presiones osmóticas. Es así que se establece una gradiente de presión osmótica entre la fuente, en las hojas, y los lugares de utilización, que son las raíces y otros tejidos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ambos tejidos están unidos por el floema. Acá está el floema. El floema. Y los elementos del floema, recuerda, son los tubos cribosos, donde los líquidos o fluidos van a fluir desde las hojas hasta otros tejidos a lo largo de estos tubos cribosos, ¿no? Y de esta manera los solutos orgánicos van a ser transportados. Muy bien. Entonces, toda esta explicación es gracias a la teoría del flujo de masas que permite el transporte de la savia elaborada a través del floema. Muy bien, chicos, hasta acá espero que todo esté claro. ¿Alguna consulta, duda? ¿Listo? Muy bien, chicos. Hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, para terminar este capítulo, vamos a hablar a continuación del sistema excretor. Recuerda que la excreción es un proceso por el cual los organismos eliminan sus desechos metabólicos. En los seres humanos, estos desechos se acumulan sea en forma de orina, sea en forma de sudor o lágrimas.
y solamente los materiales resultantes de las actividades metabólicas que ocurren en la estructura celular del organismo pueden ser considerados como productos excretorios. Por lo tanto, la excreción tiene como fin mantener el equilibrio interno de todo ser vivo. ¿Cuáles son los principales productos excretorios? El dióxido de carbono, agua, compuestos nitrogenados. El exceso, por ejemplo, de aminoácidos producidos en la digestión de proteínas no se va a almacenar. Y es así que termina siendo convertido en amoníaco, pero el amoníaco es altamente tóxico y por eso se tiene que eliminar inmediatamente. Es así que nosotros, los pluricelulares, convertimos el amoníaco en urea o ácido úrico. La urea se elimina con la orina, mientras que el ácido úrico forma cristales insolubles, ¿no? Entonces, recuerda que las células, como producto de su metabolismo, producen sustancias que van a ser eliminadas por este sistema excretor. Por lo tanto, finalizo diciendo, el sistema excretor tiene como objetivo o función principal, primero, excretar desechos nitrogenados, sea la urea, sea el ácido úrico o el amoníaco. Y también el sistema excretor tiene una función de osmorregulación, o sea, mantiene el balance de agua y de sales en nuestro organismo. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Comenzamos con los protozoarios. Debido a su tamaño, la superficie de un protozoario está en relación a su volumen. Esto permite que los desechos puedan difundir rápidamente a través de su membrana. Este protozoario que estamos viendo por acá es de agua dulce. Por lo tanto, te lo escribo aquí para que te acuerdes, ¿ya? Si es de agua dulce, a ver, vamos a poner en azulito. Acá está. Es de agua dulce. Te pregunto, ¿cómo es el agua dulce? ¿Rica en sales o baja en sales? Hay baja concentración de sales, ¿no? Claro. Hay baja concentración de sales. ¿Ya? Por lo tanto, si el entorno es agua dulce y es baja concentración de sales, se entiende que dentro del individuo es lo contrario. Si afuera es baja, adentro es alta la concentración. Es alta la concentración de sales. ¿Listo? Es alta la concentración de sales. Y con respecto al agua, si afuera es baja concentración de sales, se entiende por defecto que hay mayor cantidad de agua. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Hay mayor cantidad de agua y hay pocas sales. Y dentro del organismo es lo contrario. Si afuera hay mucha agua, adentro hay menos agua. ¿Ya? Así acuérdate. Menos agua. ¿Listo? Ahora, respecto al agua, concéntrate en el agua. Concéntrate en el agua, acá está el agua y acá está el agua, ¿no? Y ya te había explicado previamente, ya te había dicho cuál es la tendencia de una zona donde hay mayor concentración y una zona donde hay menor concentración o potencial. ¿Cuál es la tendencia? Siempre una zona de mayor a menor, ¿verdad? De mayor a menor. Por lo tanto, decimos, con respecto al agua, ¿dónde hay mayor concentración? ¿Afuera o adentro? Afuera, ¿sí o no? Y la tendencia sería la siguiente, de más a menos. Quiere decir que el agua va a entrar al organismo, del entorno adentro del organismo. Y el agua va a entrar, el agua va a entrar, va a entrar, va a entrar por el organismo, ¿no? Va a entrar, va a entrar. ¿Cuál sería el resultado? En estos protozoarios de agua dulce van a ser hipertónicos en relación al medio que los rodea. De esta manera el agua entra constantemente a la célula por ósmosis.
Pero no te preocupes, el exceso de agua es eliminado a través de su vacuola contráctil, proceso que va a requerir, claro, gasto de energía. En el caso del celenterio o los nidarios, recuerda que estos nidarios presentan una organización tisular nada más, llega tejido. Por lo tanto, se entiende que no va a presentar un sistema excretor, porque no solamente su organización es a nivel de tejido, y está constituido nada más por 2 capas de células. Por esta razón, como ninguna célula se encuentra lejos de la superficie, la excreción se hace por una simple difusión. En el caso de los platelmintos, ya aquí encontramos un sistema excretor primitivo denominado protonefridio, que está constituido por las células flamígeras. Estas células están dispuestas por separado y la agitación de su borla hace que se impulse el fluido, o sea, agua y desechos, a través de los túbulos, esos túbulos excretores, y luego hacia el exterior. La agitación de sus cilios asemeja o se ha comparado con el movimiento de la llama del fuego. Es por esa razón que se le dicen células flamígeras. En cuanto a los anélidos, lo tenemos por acá. Recuerda que estos organismos tienen el cuerpo segmentado y en cada anillo de la lombriz se presenta un par de órganos especializados llamados nefridios o metanefridios, que son túbulos abiertos por ambos extremos, de los cuales el interno está conectado con el celoma, ¿no? Por medio de un embudo ciliar, y alrededor de cada túbulo se dispone de una red de capilares, lo que permite que se pueda eliminar los desechos acumulados en la corriente sanguínea. ¿Ya? Con respecto a los insectos, podemos observar que su sistema excretor consiste de un grupo de túbulos con un extremo distal cerrado que se proyecta en la cavidad del cuerpo. Estos túbulos desembocan en la intersección entre el intestino medio y el intestino posterior. Estos túbulos son conocidos como los túbulos de Malpighi. Las células del insecto liberan ácido úrico, el cual es tomado activamente por estos túbulos y donde este ácido va a precipitar como cristal y que luego van a pasar al recto para ser eliminados, ¿no? Estos son los túbulos de Malpighi de los insectos. Finalmente, en los crustáceos encontramos las glándulas verdes, que son un par de sacos que se encuentran debajo de las antenas. Se encargan de recoger los compuestos desechables mediante filtración y estos sacos, estas glándulas verdes, se conectan con la vejiga para así eliminar productos excretorios. Muy bien. Hacemos captura de pantalla, chicos, para pasar a otro ejemplo. ¿Listo? En el caso de los peces, tenemos peces de agua dulce y peces de agua salada, agua marina, ¿no? De la misma manera que el protozoario, ¿te acuerdas? Que vivía en ambientes de agua dulce, te hago un recordatorio por acá, ¿no? Agua dulce. Cuando se trata de peces de agua dulce, recuerda, hay menos concentración de sales, pero el agua, hay mayor cantidad de agua en el entorno. Lo contrario sucede al interior del individuo. Si afuera hay menor concentración de sales, dentro del individuo hay mayor concentración de sales
y menor concentración de agua. Y ya sabes cuál es la tendencia, ¿verdad, chicos? A ver, si solamente me enfoco en el agua, si solamente te enfocas en el agua, ¿dónde hay mayor concentración? Afuera, ¿no? Y menor adentro. Entonces la tendencia siempre va a ser en agua dulce de que el agua ingrese al individuo. Ingresa al individuo. Ingresa al individuo. No te preocupes, el pececito ha tenido que desarrollar mecanismos de adaptación. Debido a que sus fluidos tienen una concentración de sales mayor a la del medio que lo rodea, el agua va a estar entrando constantemente por ósmosis, ¿no? Entonces, para eliminar este exceso de agua, hay una gran producción de orina y excreción de amonio por los riñones y otros solutos por las branquias. Estos solutos son reemplazados por acción de las células de la sal que se encuentran en las branquias y en menor grado por la dieta. ¿Ya? Y en el caso de pececitos de agua salada, ocurre lo contrario, ¿no? En los pececitos de agua salada o de agua marina, ¿no? Ocurre lo contrario, hay mayor concentración de sales, ¿sí o no? Hay mayor concentración de sales y por lo tanto hay menor concentración de agua. ¿Listo? Por otro lado, dentro del individuo, si afuera hay menor concentración de agua, dentro del individuo hay mayor concentración de agua. Y menor concentración de sales. ¿Listo? Muy bien. Por lo tanto, sus fluidos van a ser hipotónicos respecto al agua de mar, que tiene mayor concentración de sales. Es por esta razón, y enfócate por acá nada más con respecto al agua, donde hay mayor concentración del agua adentro, ¿no? Entonces la tendencia es de adentro hacia afuera. Por esta razón, vamos a buscar la flechita por acá. Sale agua, pierde agua, pierde agua, pierde agua, pierde agua, ¿no? Por esta razón, pierde agua por ósmosis y sales a través de las branquias. Sus riñones, por lo tanto, deben estar adaptados. Están adaptados para producir muy poca orina. Presentan pocos corpúsculos de Malpighi que son de pequeño tamaño. ¿Listo? Entonces, chicos, por favor, hacemos captura de pantalla. Todo está claro, imagino. Hacemos captura para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Nos vamos ahora a un ejemplo más con respecto a los anfibios. Recuerda que la mayoría de los anfibios viven en agua dulce o cerca de ella, por lo que producen una gran cantidad de orina. Ya sabes por qué, ¿no? Los anfibios que viven en ambientes terrestres secos han reducido la permeabilidad de la piel al agua. Poseen, por lo tanto, grandes vejigas urinarias que se llenan de orina diluida antes de entrar al periodo de estivación. Recuerda que el periodo de estivación es el periodo en el cual hay una actividad metabólica reducida, es una época de sequía. Y por lo tanto, cuando llena esta vejiga urinaria con orina diluida, esta orina le sirve como reservorio de agua durante este largo periodo. ¿Ya? Entonces, eso es respecto a los anfibios. Y finalmente vamos a hablar y culminamos la clase con la excreción o la formación de la orina en el ser humano. ¿Ya? ¿Cómo se da la formación de la orina en el ser humano? Recuerda que los riñones van a ser los órganos involucrados en el sistema urinario. Recuerda que los riñones presentan dos regiones bien diferenciadas, una zona externa llamada corteza, que está por acá, y una zona interna denominada médula.
¿Ya? Cada riñón contiene aproximadamente 1.000.000 de nefrones, que es la unidad funcional. Y un nefrón, a su vez, presenta las siguientes partes, que lo tenemos por acá. Estas son las partes del nefrón. El nefrón presenta las siguientes partes: el corpúsculo renal, que es todo esto, o también llamado el corpúsculo de Malpighi, que está conformado por glomérulo y la cápsula de Bowman. Luego tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y finalmente desemboca en el túbulo colector. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se da la fisiología urinaria? O sea, ¿cómo se da la formación de la orina? Eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Por favor, haz captura de pantalla para pasar a la siguiente. Para la formación de la orina se verifica 3 procesos básicamente. Estos 3 procesos son a continuación: la filtración, la reabsorción y la secreción. En la filtración, y lo estás viendo ahí con colores, en la filtración los nefrones de ambos riñones producen por minuto unos 125 mililitros de filtrado. O sea, eso, si haces un cálculo, representa unos 180 litros de filtrado al día. Quiere decir que la sangre tuvo que haber sido filtrada unas 30 veces en un día, ¿no? Y recuerda que la presión sanguínea es muy alta en los riñones, ¿no? Y entonces esta presión hace de que las sustancias puedan ser filtradas a la cápsula de Bowman. Ahora, ¿qué se puede filtrar? Agua, sales, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, urea, pero lo que no se puede filtrar son proteínas y células sanguíneas. Eso no debe pasar en el filtrado. Como te darás cuenta, son 180 litros de filtrado. Hay que concentrar ese filtrado, ¿no? Entonces, el 99% de filtrado se suele reabsorber, se suele recuperar, ¿no? Eso se da lugar en los túbulos contorneados, ¿no? Y se concentra a 1.5 litros de orina concentrada al día. Por ejemplo, a nivel de túbulo contorneado proximal, se reabsorbe la mayor parte, o sea, el 80%. Aquí se puede reabsorber agua, glucosa, aminoácidos. Y en el distal se reabsorbe iones sodio y también bicarbonato, ¿ya? A cambio o a expensas de iones potasio e hidrógeno. ¿Ya? Aquí entra a tallar una hormona que es la aldosterona. ¿Ya? Y más adelante vamos a hablar también de la vasopresina, que estaría regulando justamente esta absorción de agua, que lo vamos a ver en la siguiente semana. La secreción, por otro lado, algunas sustancias que pasan de la sangre al filtrado, ¿no? Pero algunas no logran reabsorberse, no logran eliminarse, perdón, de la sangre. Y necesitamos eliminarlas de la sangre, porque no deben estar en la sangre, como es la creatinina, ácido úrico, entre otros desechos. Y para poder eliminarla o, 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 o secretarla, recuerda que la secreción es un proceso inverso a la reabsorción, es necesario gastar energía. Por lo tanto, mediante transporte activo es que se puede pasar la creatinina, el ácido úrico, iones, entre otros, ¿no? Entre otros componentes como son residuos de fármacos para mantener el pH de la sangre. ¿Listo? Entonces, de esta manera es que se da la formación de la orina, una orina concentrada de 1.5 litros aproximadamente al día. Listo, chicos, hasta acá tenemos alguna duda. ¿Todo está claro? ¿Hay algo que quieras que vuelva a repetir? ¿Listo? Entonces, nuevamente hago un breve resumen de esta última parte por si pasé demasiado rápido de repente. Recuerda que para la formación de la orina
los órganos más o mejor involucrados van a ser los riñones, ¿no? Y te decía que había dos zonas, una zona externa que es la corteza y una zona interna que es la médula. Y lo tenemos por acá. Esta zona externa es la corteza y esta zona interna es la médula. Ahora, ¿qué parte del nefrón encontramos en la zona de la corteza? Que puede ser pregunta también. En la zona exterior o de la corteza vamos a contener a los corpúsculos de Malpighi y a los túbulos contorneados, ¿ya? Y en la zona interna de la médula vas a encontrar al asa de Henle y también vas a encontrar a los túbulos colectores. Recuerda que el corpúsculo de Malpighi es todo esto. El corpúsculo de Malpighi abarca, acá está, este es el corpúsculo de Malpighi. El corpúsculo de Malpighi abarca el glomérulo, como también a la cápsula de Bowman. Eso es el corpúsculo de Malpighi. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta adicional? ¿Todo está claro? Muy bien, chicos. Voy a dejar de compartir. Voy a pasarles las claves a continuación. Muy bien. Esas son las claves del día, perdón, de la clase del día de hoy, que corresponde a la semana número 7. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? Si no hay dudas, termino esta clase haciendo un breve repaso. ¿Listo? Vamos viendo nuevamente, aprovechando este último minuto que nos queda, en decirte que si los animales son muy pequeñitos, no es necesario un complejo sistema circulatorio, basta una difusión para poder difundir estos nutrientes entre las células de estos individuos. Es más, si bien acá los animalitos como los protozoarios y platelmintos son muy pequeños, en el caso de los nidarios y los poríferos, recuerda que en ellos todavía no hay una organización compleja. Por lo tanto, no podemos hablar, por ejemplo, los nidarios, hay una organización tisular nada más. No hay órganos y por lo tanto no va a haber sistemas. Por eso que ellos, por una simple difusión, es que logran hacer no solamente la excreción, sino también el intercambio de nutrientes. En cuanto al sistema circulatorio, recuerda que nosotros presentamos un sistema circulatorio cerrado. Esto nos trae claras ventajas, no solamente en cuanto a la presión, sino una mejor distribución de la sangre. Y recuerda que dentro de ese sistema circulatorio cerrado, los vertebrados podemos tener o una circulación simple o doble. Quienes presentan doble son los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Pero dependiendo a que si hay mezcla o no de sangre, ya sabemos que puede ser incompleta o completa. Muy bien, chicos. Muy bien, no te olvides de repasar lo que es el ciclo cardíaco, los vasos sanguíneos, ¿no? Y también los mecanismos de transporte. ¿Listo, chicos? Por favor, repasa continuamente ya que estás ante un ciclo ordinario. Ahora sí, me despido, chicos. Nos vemos hasta la siguiente. Ya sabes, cualquier duda, inquietud que haya quedado y no se haya podido resolver, tienes el multichat.